de su avance educativo en la formación como profesionales de la medicina, empezando con las clases teóricas del segmento, del capítulo de urología, parte integrante del curso de cirugía 2. Vamos a la primera clase es básicamente una clase introductoria, que vamos a ver algo de semiología, historia de la urología, tratando de que nos sirva para ubicarnos exactamente en lo que y tener los conceptos, el conocimiento de qué es lo que abarca nuestra especialidad, nuestro curso, en este caso. Entonces, diremos pues de que la urología realmente no es una parte de nada, sino es algo propio que ha surgido desde paralelamente con otras especialidades, inmerso dentro de lo que es en general, lo que es la medicina, eh, desde tiempos muy remotos, ¿no? Las enfermedades que trata la urología actualmente, todas, excepto las que de aparición reciente, se han visto antiguamente, ¿no? En los ancestros, más de 5.000, 7.000 años de que se tienen algunos ya reportes o algunas evidencias de que han existido las diferentes enfermedades. Por lo tanto, ha habido lo que se podría decir médicos, urólogos o médicos que se han encargado de tratar de solucionar la problemática de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, porque hay veces uno cuando trata de definir, cuando les preguntamos a nuestros alumnos, hay veces pues no están tan bien ubicados y algunos por decir puede decir es la parte de la cirugía que trata del diagnóstico, tratamiento de las enfermedades de la vía urinaria y del aparato genital masculino. Entonces, tengan ya preciso eso de que en realidad la urología no es parte de nada. Es una especialidad propia, única dentro de la medicina. Entonces, que efectivamente pues se encarga de evaluar, de hacer el diagnóstico, el seguimiento de las patologías de la vía urinaria y también del aparato genital masculino. También se incluye por continuidad las suprarrenales, las glándulas suprarrenales que están en el retroperitoneo, están incluidas también dentro de la especialidad. Entonces vamos a tratar de ir desarrollando la temática. En este momento pues voy algo general, ¿no? sobre el curso, sobre las clases teóricas. Son 20 clases teóricas que entran en forma ajustada en todo el desarrollo hasta el último día de diciembre, ¿no? Que acaba el semestre. Nosotros estamos programando clases hasta el día 20, pero probablemente tenemos que adelantar algunas clases para que haya mayor facilidad para los alumnos tener el rendimiento de sus exámenes, ¿no? Teóricos. Son 2 evaluaciones teóricas que tienen igual peso. La teoría tiene un peso de 5, la práctica un peso de 4 y las evaluaciones de los seminarios, de las ponencias, tienen un peso de 1. Eso es lo que hemos estipulado. Entonces, van a haber 2 evaluaciones, la primera el 20 de octubre y la segunda el 20 de diciembre, probablemente, o antes quizá, que son las que tienen mayor peso. Por eso les recomiendo de que
traten de ser atentos, muy atentos a lo que mencionamos en las clases teóricas. Generalmente en las evaluaciones consideramos lo que hacemos en teoría. Muy esporádicamente hacemos algunas preguntas relacionadas con la temática urológica, pero que la hemos tocado muy superficialmente y que no necesariamente ha tenido el peso del desarrollo de una clase teórica. Bien, entonces también, probablemente a Orma hasta mañana le voy a alcanzar a su delegada los temas de los seminarios para que ya lo vayan preparando y de acuerdo a un cronograma que nos pongamos de acuerdo y irlo desarrollando. De repente no necesariamente en unas clases así en horarios preestablecidos, sino que nos pongamos de acuerdo. Puede ser un fin de semana, generalmente sábado, para ir avanzando, ¿no? Porque ustedes aproximadamente son 40, 39, 40 alumnos, entonces les voy a dar 15 temas y tienen que agruparse de acuerdo a lo que consideren ustedes. Prefiero que sea por afinidad antes de que por lista, porque a veces no es bueno imponer cosas que no tienen sentido. El tiro es que la idea es de que el desarrollo de los temas sean hechos en forma conjunta y de la mejor manera, indudablemente, ¿no? Bien, si no hay alguna pregunta de esta pequeña introducción, todo esto va a estar en sus sílabos, que una vez que se aperture el aula virtual lo vamos a consignar, lo vamos a ingresar, ¿ya? Entonces no se preocupe, no se preocupe. En cuanto a la bibliografía, siempre a veces se preocupan. Básicamente es la bibliografía anglosajona, o sea, Smith, Tanago, americanos, ingleses, y también Campbell, americano, inglés, ¿no? Campbell es un libro demasiado profundo, demasiado amplio, muy completo, que para el nivel en que se desarrollan ustedes es un poquito, no por considerar menos al estudiante, sino es un poquito extremadamente completo, muy avanzado, ¿no? Pero indudablemente algunos temas de su interés pueden reportar ahí y todo lo van a encontrar en Campbell. ¿Ya? En Smith también. Perfecto. Entonces, si no hay ninguna pregunta, entonces pasaré a presentar la pantalla para dar inicio ya a nuestro conversatorio, a nuestra clase teórica. Tenemos 34 participantes. Vayan diciéndoles que tenemos grabados a sus compañeros. Después, 3 inasistencias, no hay posibilidad de aprobar el curso. ¿Ya? Eso díganle a los que han faltado. Ustedes ya más o menos se han dado cuenta quiénes están faltando. Bien, entonces ya sin más que decir, comunicar. Si no hay preguntas, vamos a presentar nuestra pantalla, ¿ya? ¿Estamos viendo nuestra pantalla? Sí, doctor. Bien, entonces estamos viendo, miren ahí que tenemos nuestro nuevo logo, muy bonito, que está dándole prestancia a nuestra exposición. Entonces vamos a algo de urología que siempre es importante. Yo siempre trato de correlacionar cada entidad nosológica, cada daño o enfermedad o cada instrumento con el momento en que se empezó a tener ya reportes
de su uso, de su utilización o de su presencia. Entonces diremos que desde antes del año 3000 antes de Cristo se sabía que la práctica de la circuncisión, se sabía de esta práctica de la circuncisión en los egipcios. Entonces imagínense ustedes, y también por cuestiones religiosas, rituales, también en la población judía se ha realizado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y hasta la actualidad. Son rituales propios de esa raza, la raza judía, ¿no? Pero también en los egipcios nosotros vemos de que hay reportes, ¿no? Los egipcios han dejado evidencias así, reportes en que efectivamente se realizaba la circuncisión. Ustedes saben pues que la circuncisión es básicamente el recorte del prepucio redundante o del prepucio estenosante distal para básicamente tener una higiene más efectiva en la zona genital. ¿Ya? Nosotros debemos tratar siempre de inculcar a los varones, a los niños desde niñitos, que la higiene del órgano genital, en este caso del pene, debe ser pues algo diario y incluirlo dentro de las cosas habituales, rutinarias que se realizan en la higiene de cada individuo, ¿no? La litiasis vesical es una de las patologías más antiguas que se conocen. Esto ha habido reportes, porque imagínense que se han encontrado momias egipcias con semejantes cálculos a nivel vesical, ¿no? O sea, que se han encontrado en sus tumbas. Esos han estado ahí, no es que alguien les colocó, probablemente ellos vivieron con ese cálculo y al realizarle su entierro ha quedado pues la muestra que efectivamente desde los tiempos tan remotos ha habido esta patología. Se han encontrado cálculos de litiasis de oxalato de calcio y estruvita. Las estruvitas son cálculos generalmente algo deleznables, pero relacionados con procesos infecciosos. Hipócrates, en su juramento, imagínense en el juramento que ustedes también van a tener que juramentar en su momento, en su debido momento, incluye o aconseja no realizar la intervención de la piedra si no es realizada por expertos. En otras palabras, le dice que aquel que no está preparado, capacitado para sacar un cálculo, mejor no lo haga, que lo deje a los expertos. Eso es lo que dice el juramento hipocrático. Y esto es extensivo a todas las especialidades. Si uno no está capacitado para hacer una cosa, debe dejarlo que lo haga a quien le compete. El primer litotomiota, o sea, el primer hombre que extrajo cálculos vesicales conocido fue Amonius de Alejandría en el año 247 a.C. Galeno en el año 129 ya después de Cristo perfecciona los conocimientos anatómicos y escribe la técnica de litotomía, llama arreglada, ¿no? Cómo se debe aperturar la vejiga y extraer los cálculos. Civial y Bigelow en el siglo XIX, o sea, en 1800 y tanto, describieron la técnica de litopalaxia. ¿Qué es litopalaxia? Litopalaxia viene a ser pues, la extracción de cálculos a través de la uretra, con dispositivos que ellos se idearon y lo utilizaron. Incluso Civial lo utilizó en sí mismo. ¿Ya? Considerada la primera litotricia endoscópica moderna, o sea, la extracción de cálculos vía endoscópica ya de la era relativamente moderna, estamos hablando del siglo XIX.
En el siglo XIX también, a mediados por ahí, un poquito antes, Nietzsche desarrolla la endoscopía, o sea, se idea lo que vendría a ser el cistoscopio. El cistoscopio, que es el punto de partida de todas las cirugías mínimamente invasivas que ahora se hacen en todas las especialidades. O sea, toda la cirugía laparoscópica, robótica, tiene pues su punto de partida probablemente con el descubrimiento y la puesta en práctica de estos cistoscopios por parte de los urólogos de aquel entonces, Nietzsche. En 1963, Dornier crea las ondas de choque que atraviesan los tejidos sin lesionarlos. O sea, este es un gran descubrimiento. La primera litotripsia sin anestesia se realiza en el año 70 en España, Madrid. Ya, entonces miren, la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que las cosas malas traen a la larga algunos descubrimientos que van a ser muy útiles para la humanidad. Entonces esto se empezó ya, esto de las ondas de choque, en la Segunda Guerra Mundial se empezó ya a pensar qué sucedía con todos estos descubrimientos físicos, ¿no? Las ondas de choque. O sea, es lo que se utiliza para ubicar un cálculo, mandarle las ondas de choque, que son centradas a través de una computadora, y esto va a producir la destrucción, la fragmentación del cálculo y la eliminación por la vía natural. O sea, eso empezó más o menos pues en la década del 70. Y actualmente pues el mejoramiento de la calidad de las máquinas es asombroso, ¿no? Entonces, pero como vamos a desarrollar en su momento, pues es un pilar más en el tratamiento de las litiasis en la actualidad, ¿no? O sea, no se puede decir que todo se va a sacar con litotripsia extracorpórea con ondas de choque, no. Acá tenemos una imagen, un gráfico en que se ve a Cibial introduciendo su dispositivo a través de la uretra y extrayendo los cálculos. Las enfermedades venéreas, la gonorrea y la sífilis también pues han marcado un punto importante en el desarrollo de la urología y de la medicina en general. La primera referencia de gonorrea se encuentra en el Antiguo Egipto, en el papiro de Kabul, miren, 1900 a.C. La gonorrea deriva del latín gonorreae, y a su vez del griego, que significa esperma que fluye. Eso quiere decir, o semen que fluye por la uretra, ¿no? El vocablo plenorragia deriva del griego y significa mucosidad que brota. Plenorragia es otro sinónimo del fluido, del flujo uretral. La plenorragia y relacionada con la gonorrea, ¿no? La sífilis aparece en Europa a fines del siglo XV. La sífilis. Por 400 años se creyó que la gonorrea y la sífilis eran una misma enfermedad. O sea, como esto hay que tener presente, ¿no? Porque eso hasta la actualidad sucede, que cuando nosotros atendemos a un paciente que tiene gonorrea, vemos al examen que hay secreción pública. Eso no quiere decir que nuestro paciente solo va a tener gonorrea. El paciente que se expone
a una persona infectada, esa persona infectada puede tener múltiples enfermedades de transmisión sexual. Puede tener aparte procesos virales, puede tener, por decir, molusco contagioso, puede tener sífilis, puede tener el papilomavirus, puede tener herpes, puede tener linfogranuloma venéreo, o sea que puede salir sorteado con todas las enfermedades. Entonces, no hay que pensar por eso en ese tiempo, como estaban relacionados y probablemente como no había tratamiento adecuado, o sea, el contagio era pues masivo, ¿no? O sea, todo el mundo tenía gonorrea y sífilis a la vez. El año 1879, Albert Neisser descubre el gonococo y le pusieron pues a esta bacteria le pusieron el nombre de Neisseria gonorrea en honor a su descubridor. La sífilis fue llevada a Europa en el año 1493 por los marinos de Cristóbal Colón desde Haití. O sea que de América se exportó pues cantidades pues de sífilis a toda Europa y en Europa se hizo masiva. ¿Ya? El descubrimiento, ustedes saben, de América, vino Cristóbal Colón, entró a esas islas del Caribe y cuando regresaron, más que llevar tanto oro, todo eso que también probablemente han llevado pues la sífilis. El año 1905 en Berlín, Saudin descubre el treponema pallidum, ¿no? Agente etiológico de la sífilis. Ya con el advenimiento de la penicilina más o menos en 1940, en la década del 40, más o menos que se descubre la penicilina, entonces ya hubo un control de esta enfermedad y tan es así que como es muy sensible a los tratamientos con penicilina, el treponema pálido, se ve muy poco actualmente. Nosotros no vemos treponema pálido, sífilis, muy eventualmente vemos, ¿no? Este año probablemente no he visto ninguno. Imagínese uno que es especialista y está metido en esto. Entonces es una enfermedad que muy sensible a la penicilina y está hasta cierto punto. El único problema que hubo también es la resistencia, pero es muy escasa. O sea, es bastante sensible este treponema pálido al antibiótico. El año 1943, Alexander Fleming descubre la penicilina. Entonces aquí viene, mira, el tratamiento efectivo. Claro que para nosotros, pues, siempre viene todo más retrasadito, ¿no? Nosotros nos empezaron a llegar la sulfa en la década de 1950 y después probablemente bordeando el 60, llegando al 60 llega ya en forma así de prescripción más fácil la penicilina. Entonces acá tenemos los órganos que ya habíamos mencionado, ¿no? Que estudia la urología, tenemos los riñones, los órganos principales, tenemos la vía urinaria, los uréteres, la vejiga, la uretra, acá la uretra femenina, acá la uretra masculina y tenemos los órganos genitales internos, tenemos la próstata, vesículas seminales, los deferentes, el testículo, el epidídimo, que son los órganos principales, incluidos por continuidad también las suprarrenales. Entonces, esos son los órganos que están incluidos dentro del campo de la urología. Ahora vamos a ver algo ya de semiología y diremos hablaremos algo sobre, perdón, de la sintomatología y explora, un ratito, voy a traer agüita.
Disculpen, es la falta de entrenamiento. Muy bien, decíamos de que vamos a empezar con la semiología, sintomatología y la exploración física, que es fundamental, ¿no? El éxito no solo del urólogo, sino de cualquier médico, es hacer una buena historia clínica, o sea, recabar los datos sobre la enfermedad y, por supuesto, parte importantísima es hacer un buen examen, ¿no? Pero va a llegar un momento en que ustedes habrán escuchado, ¿no? Pacientes que se quejan de que el médico a veces ni los examina. Dice, el doctor ni me ha mirado, me ha dado esta receta, entonces, ¿cómo van ustedes a acertar en mejorar a un paciente si no cumplen con esta parte importantísima que es la exploración física? ¿Ya? Tenemos posteriormente el apoyo que nos dan los exámenes de laboratorio y también las imágenes, ¿no? Las radiologías son muy importantes para complementar nuestro diagnóstico y tener una idea más certera de qué es lo que está sucediendo internamente en la economía de nuestro paciente. Entonces tenemos semiología, es el estudio de la semiótica, rama de la medicina que trata de los síntomas y signos de las enfermedades. Es muy amplio esto. Hay grandes, antiguamente que no había muchos estudios para hacer diagnósticos precisos. Por ejemplo, imagínense ustedes cómo ha sido la semiología en la evaluación neurológica. Antes, pues, los semiólogos, neurólogos eran, pues, increíbles. Ellos llegaban a diagnósticos precisos, solo con recabar signos del paciente, sintomatología del paciente y la exploración física que hacían, ¿no? Entonces, es verdaderamente impresionante cómo ha evolucionado la medicina. Ahora todo lo hacen ya con una resonancia o con un TAC, ya sale el diagnóstico. Antes no, solo había la plaquita de tórax, rayos X, los rayos X, perdón, de cráneo, nada más, y no se veía internamente nada. Después ya se empezaron a hacer estudios más sofisticados, ¿no? Incluso con contraste, la resonancia y todo, que ya dan diagnósticos muy precisos. Un meticuloso interrogatorio y examen físico aporta datos claves para hacer un correcto diagnóstico y manejo del paciente urológico. Anamnesis remota. Antecedentes mórbidos. Por ejemplo, ¿no? Un paciente que tiene diabetes mellitus, si en el anamnesis nosotros hemos recabado el dato de que tiene diabetes mellitus, generalmente puede ser ya de larga evolución. Entonces, si está consultando el urólogo, podemos pensar varias patologías sin examinar, sin que nos cuente nada el paciente, solo con el hecho de saber de que tiene diabetes mellitus. Podemos pensar en las balanopostitis micótica. Aunque ustedes no pueden creer, hay veces el paciente no sabe que es diabético y llega al urólogo con una balanopostitis micótica y llegan ya también ya repetitiva. Llegan incluso con fimosis que se les ha formado ya de viejos, ¿no? Entonces, y uno examina y le dice, ¿usted es diabético? No, le hace la glicemia
y tenemos pues que el paciente efectivamente es diabético. Lo derivamos, por supuesto, al profesional endocrinólogo para que lo maneje, ¿no? Pensamos también, se nos viene a la mente el solo hecho de saber que tiene la enfermedad de diabetes mellitus, que puede ser portador de una vejiga neuropática, neurogénica. Van a tener, ellos también tenemos que pensar que son más proclives a tener infecciones recurrentes. También disfunción eréctil. El hipertenso, si viene, sabemos que es hipertenso, lo relacionamos con que puede tener problemas de disfunción eréctil. En cuanto a si el paciente nos refiere que ha tenido episodios de podagra, que tiene gota, entonces nosotros estamos obligados como urólogos a correlacionar la probabilidad o a descartar de que no sea portador de urolitiasis. En cuanto también hay que interrogar sobre el uso de fármacos, ¿no? Hay fármacos que van a producir, por decir, lo que es ahora algo frecuente, disfunción eréctil. Hay fármacos que pueden favorecer la presentación de crisis gotosas, etcétera, etcétera, ¿no? Los antecedentes quirúrgicos igualmente son importantes. Antecedentes personales, tenemos si ha habido infecciones de transmisión sexual, ¿no? Nos interesa a nosotros los urólogos eso. Si ha habido infecciones de transmisión sexual, si han habido traumatismos, caída a horcajadas, uretrorragias postraumáticas, etcétera, etcétera. Y cateterismos uretrovesicales también son importantes. ¿Por qué? Porque los cateterismos uretrovesicales, por decir que se ha realizado porque tuvo un accidente y le hicieron, por decir, a ese paciente una laparotomía exploradora, entonces este antecedente es importante porque lo marca en cuanto a que tiene mayor probabilidad de hacer procesos infecciosos del tracto urinario, ¿no? Antecedentes familiares también son muy importantes. En todo, ¿no es cierto? Los antecedentes familiares son importantes en todo, en cáncer o en otras patologías, pero mucho más en cáncer estamos obligados nosotros a preguntar sobre antecedentes de cáncer, sobre todo los cánceres hormonales. Me estoy refiriendo básicamente al cáncer de próstata, ya, al cáncer de testículo. Entonces, preguntar. Y también en forma cruzada, no solo preguntar por la línea de los varones, sino por la línea de las mujeres, si las mamá, tía, hermanas, abuelitas han tenido problemas de cáncer de ovario, cáncer de mama, ¿no? Hábitos nocivos, el tabaco, el alcohol, la droga. El tabaco pues hace daño a todo. El tabaco hace daño a todo. Felizmente es un hábito nocivo que está disminuyendo cada vez, ¿no? El tabaco está relacionado pues con cáncer, no solo de cáncer de boca, cáncer de pulmón, sino dentro de la especialidad está relacionado con cáncer de riñón, cáncer de vejiga, cáncer de pene. El alcohol también es importante. Ya, por ejemplo, en la disfunción eréctil, se sabe que el alcohol produce cierto grado de deterioro de la función hepática y también aumento de las hormonas, no aumento, sino mayores concentraciones de hormona femenina, que va a ser contraproducente para tener un desempeño sexual satisfactorio. Las drogas frecuentes, ¿no? Imagínense, no solo afectan al sistema nervioso, sino también afectan a la fertilidad, ¿no? La marihuana, en la cuestión de disfunción eréctil también. Antecedentes ginecológicos son importantes.
en las patologías urinarias en las mujeres, ¿no? Si ha sido operada de lo que se denominaba prolapso, cistoceles, rectoceles, y preguntar todos esos datos que son importantes. El hábito intestinal. Todo el mundo, todos los urólogos sabemos que el estreñimiento está íntimamente relacionado con procesos de cistitis que pueden ser crónicas. Entonces, hay que preguntar sobre el hábito intestinal. Antecedentes laborales y ambientales, ¿no? Estos están relacionados con procesos neoplásicos. Esto lo vemos nosotros en nuestra región, el manejo, manipulación de herbicidas, sustancias tóxicas, ¿no? También en la ciudad, aquellos que se dedican a teñir, el uso de las impresoras, de las copias. Todas esas sustancias se relacionan con procesos neoplásicos, ¿ya? Los cánceres que más se ven en estas cuestiones laborales son, pues, el cáncer de vejiga, relacionado con la manipulación de pesticidas, herbicidas que se usan en la agricultura y también en la industria, pues, del teñido, de las telas, todo eso. La anamnesis próxima, o sea, ya prácticamente el motivo desencadenante de la consulta, indagar el carácter del padecimiento, su cronología, o sea, dar fecha por fecha, es importante hacerle un seguimiento, interrogar sobre los síntomas urinarios. Entonces ya llegamos a la parte de la sintomatología urinaria. Es muy amplia, vamos a avanzar un poquito rápido para lograr encajar dentro de nuestro tiempo que disponemos. Tenemos los síntomas del tracto urinario inferior, los LUTS. Los LUTS tenemos, pues, el Lower Urinary Tract Systems. Eso es LUTS en inglés. Se da en alteración fisiopatológica a nivel vésico-prostático o uretral. Los LUTS se agrupan en síntomas de llenado y de vaciado vesical. ¿Ya? Estos son los síntomas del tracto urinario inferior. Los síntomas de fase de llenado tenemos la nicturia. La nicturia, ustedes saben que el ritmo urinario es de evacuación urinaria de un adulto. Estamos refiriéndonos siempre a adultos. Es de 5 veces desde que se despierta hasta que decide dormir en la noche. 5 veces debe miccionar. Nicturia no debe haber, normalmente no debe haber. O sea, uno se echa a dormir a las 10 de la noche, se despierta a las 6 de la mañana y no debe despertarse a medianoche. Entonces, ese es el ritmo urinario normal. Entonces, nicturia es cuando se despierta 1, 2, 3, 4, 5 veces. Nosotros la nicturia es probablemente el síntoma que más utilizamos los urólogos en la consulta externa. La consulta externa es un tipo de atención que es más ágil, más rápida. Entonces, hay veces el paciente, si se quiere explayar, nosotros no podemos, pues, porque también tenemos gran cantidad de pacientes que están en espera. Entonces, nosotros con una sola pregunta, nosotros podemos más o menos ubicarlo a nuestro paciente, ¿no? De nicturia. Y es relacionado con la nicturia. Le preguntábamos cuántas veces se levanta usted en la noche a miccionar. Él nos puede contestar solo una vez, doctor. Entonces nosotros correlacionamos de que la sintomatología en este caso, del tracto urinario inferior relacionado probablemente con próstata,
es todavía algo inicial, no tan preocupante, pero sí que amerita estudio, indudablemente. Si nos contesta de que es por decir 3 o 4 veces de nicturia, entonces es un caso más avanzado de crecimiento probablemente prostático benigno. Y si nos dice después de que tiene una nicturia mayor de 5 o de 6 en la noche, nosotros ya estamos pensando que el grado de compromiso es mayor. Probablemente ya estamos pensando incluso en una solución quirúrgica del caso, ¿no? Esto para agilizar todo y ya irle pidiendo incluso el preoperatorio. Entonces, es muy importante la nicturia, imagínense ustedes. Con una sola preguntita nosotros ubicamos a nuestro paciente en qué momento se encuentra de la evolución de su enfermedad. La urgencia es el deseo de miccionar, el deseo más o menos imperioso de querer orinar, ¿no? Esa es la urgencia. O sea que al paciente o a la paciente, porque también hay urgencia en la mujer, le viene ganas de orinar y tiene que hacer todo lo posible por ir a miccionar, buscar un baño para miccionar, porque puede suceder que si no acude al llamado de este aviso para miccionar, entonces puede haber lo que se llama ya la incontinencia de urgencia, que se le escapa o se fuga un poco de orina, ¿no? El tenesmo ya es algo más avanzado, el tenesmo es la sensación ya de pujo, podría ser, la necesidad ya intolerable de miccionar, incluso micciona y a los pocos minutos quiere nuevamente miccionar. Este es el tenesmo, ¿no? La incontinencia ya la habíamos, ¿no? Es la pérdida de orina, la fuga de orina. Vamos a ver, ¿no? Esto hay unas clases dedicadas a lo que es la incontinencia urinaria y el esfuerzo, que es probablemente la más frecuente. Y tenemos la enuresis, que es la pérdida de orina durante el sueño. Nosotros, los urólogos, no consideramos patológico o no nos preocupamos o no nos encaminamos a hacer un estudio prolijo de pérdida de urinaria durante el sueño de un niño menor de 6 años. Esperamos que madure todo su aparato urinario en relación con el sistema nervioso, que maduren, entre comillas, y no hacemos nada. Generalmente observamos al paciente, podemos darle algunas recomendaciones, ¿no? De no consumir líquidos cerca a la hora de dormir, etcétera, etcétera. Pero no utilizamos farmacología, o sea, no damos fármacos. Y tampoco nos abocamos a un estudio completo de estos pacientes, sino pasados los 6 años, la persistencia de la enuresis sí amerita un estudio urológico completo. Bien. Síntomas de vaciado de la fase miccional. Disminución de la fuerza y calibre del chorro. O sea, normalmente el varón o la mujer conoce su chorro normal. Es grueso y avanza bien, ¿no? En distancia. Tiene su fuerza. Entonces, hay momentos en que puede haber disminución y que puede estar relacionado generalmente por problemas obstructivos a nivel de la uretra, ocasionados por un problema propio de la uretra, un estrechez, o en los varones por un problema de crecimiento prostático que va a disminuir al máximo la luz de la uretra prostática. Latencia, o sea, una vez dado la orden del cerebro, del sistema nervioso central da la orden para que se produzca la micción tiene que ser rápida, milésimas de segundo.
La latencia, hay veces que demoran 20, 10 segundos, 5 segundos, 20 segundos. Entonces ya lo consideramos anormal, ¿no? Lo encuadramos dentro de lo que hemos denominado la latencia. O también se puede llamar esto espera miccional. Hay un periodo de espera para que salga la orina, llamada también vacilación. La disuria puede ser de esfuerzo o dolorosa, ardor o dolor al momento de orinar. La disuria es un síntoma, pues, que podemos incluir también algunos síntomas que no están descritos específicamente. Hay veces los pacientes van a decir, tengo hincada, tengo un hincado o tengo como que me escuece la uretra. Entonces esos síntomas los podemos englobar dentro de lo que es la disuria, ¿no? El goteo terminal, que es un síntoma pues de vaciado, o sea, por problema generalmente obstructivo, hay algo que presentan los pacientes con obstrucción por crecimiento benigno en la próstata, ¿no? El goteo terminal también lo pueden presentar otros crecimientos malos, ¿no? Pero lo que más se ve rutinariamente es como un síntoma relativamente inicial de un problema obstructivo por hiperplasia prostática benigna. La retención urinaria ya es un síntoma pues extremo en que no puede eliminarse nada de orina y esto va como consecuencia de esto se va a producir un dolor hipogastrio con presentación de globo, lo que denominamos globo vesical. ¿Ya? La interrupción súbita del chorro miccional asociada a litiasis vesical y se explica cuando ésta está enclavada en el cuello y la vejiga. Esto sucede en algunas oportunidades en forma intermitente. O sea que el paciente nota de que por momentos no puede evacuar la orina, pero hace algunos movimientos y ¿qué es lo que sucede? Se desimpacta el cálculo vesical, se desimpacta de la zona de esfínter interno y puede miccionar. Esto lo describen ellos como que en una posición no pueden, pero se ponen de costado o se dan una vuelta y vuelven a orinar. Estos son datos muy, que pueden presentarse, pero son muy característicos de la presentación de una litiasis vesical. Tenemos otro síntoma, el dolor. Es la manifestación más frecuente de las enfermedades genitourinarias. Puede ser local o referido. Local es el dolor que se da próximo a donde está ubicado el órgano, pues por decir, un dolor local en hipogastrio está relacionado con un problema inflamatorio de hiperdistensión a nivel de la vejiga. Y más bien un dolor referido es aquel que se presenta lejos del órgano que está afectado. Por ejemplo, es conocido de que problemas de cistitis o prostatocistitis, inflamación de piso vesical y el cuello vesical, me va a producir una molestia, una sensación de ardor o de dificultad en la parte distal de la uretra a nivel del meato. Ustedes examinan el meato y no hay nada, está normal, entonces es un dolor referido. Algo también que se presenta cuando hay un cálculo está enclavado en la unión pielo-ureteral y va a producir distensión de la pelvis renal y esto puede producir un dolor a nivel de la zona del testículo ipsilateral o de los labios mayores si fuera mujer.
del mismo lado. En cuanto al cólico renal, el cólico renal o cólico nefrítico, también llamado, es el dolor más intenso que puede presentar el ser humano, ¿no? Es un dolor muy intenso. Se caracteriza porque el paciente se muestra bastante agitado, inquieto, y el dolor, pues, no tiene posición antálgica. No es como, por ejemplo, el dolor peritoneal de una apendicitis, una peritonitis por apendicitis perforada, un plastrón apendicular. El paciente camina con un dolor abdominal intenso, que es constante, y tiene ciertas posiciones altálgicas. Él se queda quieto, se sienta y siente un relativo alivio del dolor, cosa que no sucede con el dolor del cólico renal. El paciente se muestra muy inquieto, no puede sentarse, de hecho no se sienta delante del urólogo, porque está con el dolor, está muy ansioso, facies así de angustia y muy agitado, ¿no? El dolor lumbar, el dolor renal se localiza en el ángulo costovertebral, justo por debajo de la 12ª costilla. Este es el dolor renal característico, no es el cólico nefrítico. Este dolor más es por distensión de la cápsula renal, que puede ser por un problema obstructivo, puede ser, ¿no? También un cálculo enclavado que da ese dolor así permanente renal, no es el típico cólico nefrítico del cólico renal. Entonces, este es un dolor más bien sordo, permanente, que se presenta a nivel del ángulo costovertebral. El riñón solo duele por dos eventualidades: cuando está distendida su cápsula por una obstrucción distal, ¿no? Que puede ser la juntura piloureteral, y también duele cuando hay un proceso inflamatorio severo con microabscesos en el parénquima renal, que van a provocar la distensión de la cápsula renal. Esas son las dos eventualidades. Y es un dolor sordo, generalmente localizado, no referido, no se refiere a ningún lado. La consulta, dentro de la consulta urológica, cuando no hay un buen triaje, se pueden filtrar aproximadamente entre 20 y 30% de pacientes que van porque les duele la zona lumbar y ellos creen que es un problema relacionado con alteración renal, cosa que no es así. Generalmente son alteraciones musculoesqueléticas, contracturas, etcétera, etcétera, hernia del núcleo pulposo u otras, que lo confunden con una patología de la especialidad. Acá tenemos el dolor renal, más o menos la localización. Entonces puede prolongarse a la zona lumbar baja y a la zona de los genitales, ¿no? En el caso del varón, en testículo, y en los labios mayores en el caso de la mujer. Es un dolor irradiado por distensión de la pelvis renal cuando hay un problema obstructivo. Esto se puede presentar en el cólico nefrítico también. Bien, acá, esta es más o menos la posición que adopta un paciente que tiene un cólico nefrítico. Generalmente con la palma de la mano se toca la zona donde está comprometido. Entonces, este es más o menos un dato semiológico importante. El dolor en el hipogastrio o dolor hipogástrico. La vejiga proyecta su dolor a esta zona, es un dolor localizado ahí. Se
produce cuando hay distensión aguda por retención urinaria. O sea, cuando hay globo vesical, hay dolor. También en algunos procesos puede haber dolor hipogástrico en una cistitis aguda, en que la cistitis hemorrágica, que puede haber incluso hematuria relativamente, por ser muy evidente. Entonces ahí también puede haber un dolor hipogástrico. No necesariamente tiene que ser en la hiperdistensión de la vejiga. El dolor perineal irradian su sensibilidad patológica a esa zona, a la zona perineal, irradian su sensibilidad patológica tanto la próstata, el recto, la vagina y el útero. En los varones, entonces generalmente es síntoma de un problema de una alteración inflamatoria de la próstata. El dolor escrotal incluye el síndrome del dolor testicular agudo, testículo agudo, que es un cuadro casi una emergencia, un testículo agudo, y también hay dolores crónicos, ¿no? Dolor que últimamente, con estos problemas de estrés que vive la población, entonces se ha aumentado el número de consultas del dolor escrotal o testicular crónico. Alteraciones del volumen urinario, la poliuria, ustedes saben, producción excesiva de orina, relacionado con la filtración de glucosa en la diabetes mellitus, la poliuria nocturna, la oliguria, producción de orina menor de 0,5 centímetros por kilo por hora, habitualmente aceptada como menor de 400 centímetros cúbicos de orina en 24 horas. Esto lo saben indudablemente ustedes por su paso por el curso de nefrología. Alteraciones del aspecto de la orina, hay que describir, hay que preguntar cuáles son las características de la orina. Orina turbia, piuria, fecaluria. La fecaluria es la presencia de heces en la orina. Signo patognomónico de fístula enterovesical. Por ejemplo, esto se puede presentar cuando hay una comunicación anómala puede ser entre el intestino grueso, que puede ser el transverso, puede ser el sigmoides, por un problema obstructivo, por un cáncer de ese nivel, entonces no puede progresar el bolo fecal por ahí, entonces busca un camino y el camino lo encuentra hacia la vejiga y hay una salida pues de orina con heces mezcladas, ¿no? Esto demuestra que hay pues efectivamente una fístula entre el intestino y la vejiga. La quiluria, también cuando hay un problema obstructivo a nivel de los vasos linfáticos, puede buscar una salida hacia la vejiga y dar lo que es la quiluria. La hematuria es la presencia de sangre en la orina. Es un síntoma capital de enfermedad urológica, ¿no? Es un capítulo muy amplio, muy interesante estudiar las hematurias. La hematuria puede ser silenciosa si no cursa con un síntoma adicional. O sea, también llamada no hematuria indolora, que es sinónimo de cáncer renal o cáncer de vejiga, hasta que no se demuestre lo contrario, sobre todo en pacientes añosos. Puede ser total si toda la orina sale mezclada de rojo con signos de sangrado. Esto se puede presentar en los cánceres de vejiga y en los cánceres también del urotelio superior o cáncer renal, ¿no? Infiltrativo al sistema colector. Inicial, si se tiñe, una hematuria inicial es si el primer chorro sale manchado rojizo, ¿no? Con sangre. Entonces es la hematuria inicial. La hematuria inicial pues se presenta cuando hay alguna alteración, alguna lesión en la uretra distal, ¿no? En la uretra. Terminal, si se tiñe de orina al final de la micción.
Esto más bien es un signo de un proceso inflamatorio o de un sangrado posible a nivel del piso vesical o del cuello vesical, ¿no? O sea, cuando ya se hace la última eliminación del volumen urinario que queda, entonces ahí hay una se podría decir, una compresión de la musculatura de esa zona y que va a afectar la zona que está sangrando, ¿no? Puede ser, esto se ve, por ejemplo, en las cistitis agudas y también se puede ver en la cervicotrigonitis. Es patognomónico, a ver dónde estamos, perdón. La microhematuria es cuando el hallazgo es laboratorial, ¿no? O sea, el paciente no es consciente de que está botando sangre por la vía urinaria y en los exámenes encontramos la microhematuria. La microhematuria también hay que estudiarla cuando es persistente. Orina espumosa, generalmente relacionado con filtración de proteínas en las disfunciones funcionales del riñón. Se debe descartar la presencia de proteinuria. Hay que hacer dosaje de proteinuria, que nunca debe ser mayor de 150 por 24 horas. Y la glucosuria. La glucosuria, para que se presente, los niveles de glicemia para que filtre el riñón tienen que estar encima de 170, 180 en la sangre, ¿no? Los valores de glicemia para que haya filtración. La menuria, presencia de hematuria en relación al ciclo menstrual. Es patognomónico de endometriosis de la vía urinaria. Es bastante raro, pero hay que pensar en esta menuria. La neumaturia, salida de gas con la orina por la uretra y es patognomónica de fístula interurinaria. O sea, ese paciente que habíamos descrito que podía tener un tumor estenosante a nivel del colon o izquierdo, colon transverso o colon izquierdo sigmoides. Entonces ellos derivan las heces a la vejiga y también con ellos derivan pues la presencia de estos del aire, ¿no? Entonces es característico de la presencia de una fístula enterovesical. La coluria, presencia de pigmentos biliares en la orina secundaria ictericia obstructiva. Bueno, eso ya lo conocen ustedes. Aumento del volumen abdominal y escrotal. Pueden estar relacionados a anomalías congénitas. Por ejemplo, los tumores pueden aumentar el volumen abdominal en los nefroblastomas, el tumor de Wilms. Los quistes, pueden haber grandes quistes que pueden ser dependientes del riñón, que dan pues también una distensión de la cavidad abdominal. Las grandes hidronefrosis también. Entonces, la tumoración escrotal más bien se relaciona a edemas. Es fácil darse cuenta porque es el escroto el que está hinchado. Uno les hace la compresión escrotal y va a ver el signo de fovea. Infecciones tipo foliculitis también a veces es motivo de consulta. La presencia de foliculitis, ¿no? Que son verdaderos tumores que tocan endurecidos, algo sensibles, que preocupan al paciente. Si está comprometido el cordón espermático, pensar en varicocele. O sea, si está engrosado el cordón espermático, pensar en varicocele. O sea, dilatación de las venas del plexo pampiniforme. Pensar en quistes de cordón. Esto lo vamos a desarrollar en su momento, pero el quiste de cordón generalmente no da manifestaciones clínicas, sino es un hallazgo en el examen que hacemos de la zona, ¿no? Las deferentitis, procesos inflamatorios. Tenemos alteraciones en la esfera sexual. Son
de fácil diagnóstico, pero de difícil tratamiento, pues las causas son de diversas etiologías y su manejo es multidisciplinario, ¿no? Tenemos la disfunción eréctil. La disfunción eréctil, pues hay componentes psicológicos, componentes hormonales, componentes vasculares, infinidad de, de, de factores favorecedores de la disfunción eréctil. La eyaculación precoz también es un signo que más, sí está más relacionado con alteración de la estabilidad psicológica. Disminución de la libido, más bien la libido está en relación a la producción hormonal en el varón. O sea, la disminución de la libido está relacionado netamente con la testosterona. O sea, pensar si hay este síntoma de disminución de la libido, entonces hacer dosajes hormonales. Alteraciones de la uretra y del semen. Secreción uretral, normalmente no debe haber secreción uretral. Hay algunos pacientes que nosotros al examen les encontramos secreción relativamente escasa a nivel uretral, mucoide puede ser, y ellos dicen, no, pero doctor, eso es normal. Eso es por lo que uno está excitado y le sale eso. Yo le digo, tú andas excitado, tú has venido excitado a la consulta. Entonces no debe haber secreción uretral nunca. Sí, puede haber en formas muy circunstanciales, ¿no? Si hay un estímulo generalmente visual de un varón y le produce tal grado de excitación, puede haber alguna secreción producto de las glándulas parauretrales que hay. Pero es una secreción mínima y por decir, se seca inmediatamente. No tiene por qué persistir. La uretrorragia, este síntoma, este signo, hay que diferenciarlo con hematuria. Uretrorragia es cuando sale sangre rutilante a nivel del meato, por goteo, más básicamente está relacionado con lesión de la uretra, una ruptura parcial o total. Esa es la uretrorragia, no es hematuria. La hematospermia más bien es el sangrado que se produce con el eyaculado. Generalmente no es sintomático, o sea, el paciente se da cuenta porque probablemente usa anticoncepción o tiene la costumbre o el buen hábito de usar condón para todas las relaciones sexuales y se encuentra con que hay rasgos sanguinolentos. Entonces, esa es la hematospermia. Generalmente son procesos benignos relacionados a un sangradito que puede haber a nivel del sistema venoso de las vesículas seminales y en raras oportunidades por problemas en la próstata, inflamatorios o litiásicos en la próstata. Las lesiones, las glándulas de Tyson también consultan por las glándulas de Tyson, sobre todo varones jóvenes que nunca se examinaron bien el pene y ya cuando se lo empiezan a examinar le llama la atención y piensan que puede ser verrugas, ¿no? Acá tenemos, pues, mira, las pápulas perladas, son estructuras normales. Aproximadamente un 30-40% de los varones normales pueden presentar estas estructuras, las cuales deben ser siempre, deben estar bien limpias, ¿no? Porque la inflamación de las mismas puede producir sintomatología local. Acá tenemos las glándulas de Tyson, que generalmente son 4, 2 a cada lado, al lado del frenillo. En cuanto ya al examen físico, encontrar los signos de las patologías, hallazgos objetivos, ¿no? Esto es cuando ya examinamos a nuestro paciente. Se hace en ambiente privado.
Nosotros trabajamos en zonas, por decir, genital, y hay que ser respetuosos de la privacidad de nuestro paciente, ¿no? De su sexualidad. Debe incluir siempre las regiones inguinoescrotales. Tenemos que obligatoriamente examinar la zona inguinoescrotal, de cúbito supino y en algunos casos de pie, ¿no? Examen físico renal. Los riñones entregan información habitualmente cuando los procesos patológicos se encuentran avanzados. Ya, o sea, patologías iniciales no dan ningún síntoma. La palpación del riñón normalmente es difícil. Normalmente no se palpa el polo inferior cuando hay una inspiración profunda, entonces el diafragma empuja, entre comillas, al riñón hacia abajo y podemos palpar nosotros el polo inferior. Se realiza en decúbito supino. La palpación es bimanual y puede ser útil la maniobra de Gullón, o sea, de peloteo. Hacer la puño percusión lumbar, esto sí, para descartar procesos que pueden haber inflamatorios o obstructivos a nivel de riñón. La ocultación sirve para buscar el soplo de la estenosis de la arteria renal. El examen físico vesical, normalmente la vejiga no está, si no está llena, no se ve ni se palpa. O sea, tiene que estar más de 150 centímetros cúbicos de capacidad para que nosotros podamos palpar el polo superior, o sea, la cúpula de la vejiga. No, la vejiga no se percute tampoco si no está llena. En la retención aguda de orina da el globo vesical. Entonces ahí a la percusión sí vamos a encontrar matidez. Entonces acá tenemos la maniobra de Gullón, o sea, nosotros ponemos nuestra mano, puede ser la mano, en este caso es la mano derecha, y hacemos invitándolo a que haga una inspiración profunda. Nosotros tratamos de hacer un peloteo por la zona inferior para ver si captamos alguna sensación de la palpación del polo inferior. La puño percusión siempre se debe hacer al empezar por la puño percusión por el lado opuesto al que supuestamente está comprometido. Se hace a nivel de la 12ª costilla con la musculatura paravertebral. Se hace una puño percusión. Acá tenemos la exploración bimanual del riñón, acá palpando el globo vesical, la zona de la vejiga. Examen físico de los genitales externos masculinos. Si es niño o adolescente, debe estar presente alguno de los padres o el tutor. La inspección puede diagnosticar pene oculto. Es un pene que no se ve por problemas generalmente de obesidad en los niños. Visualizar condilomas, o sea, en toda la zona genital, púbica, escrotal, lesiones neoplásicas. La palpación incluye necesariamente la retracción del prepucio. Hay que retraer en forma bimanual el prepucio y examinar toda la zona. Visualización del meato uretral es importante. El meato uretral normalmente debe medir 9 milímetros en el adulto. Cualquier disminución, entonces, está relacionado con el diagnóstico de estrechez meatal. Palpar y exprimir la uretra en busca de la secreción uretral. O sea, hay que hacer una compresión uniforme de la uretra, desde la uretra de la parte más posterior hacia la anterior, y ver si hay algún tipo de secreción uretral.
Palpar el cuerpo esponjoso y cavernoso. Es importante. Descartar el edema escrotal, que suele ser secundario a enfermedad sistémica, el edema escrotal. Puede visualizarse lesiones dermatológicas, ¿no? Examen testicular, hay que hacerlo en forma delicada, con delicadeza, utilizar los dedos de ambas manos, practicar la transiluminación escrotal con una linternita, que el foco va en la parte posterior y anteriormente tenemos que ver la translucidez. El paso de la luz brillante a través del escroto es patognomónico de hidrocelia, o sea, de presencia de líquido. Examinar el epidídimo y el cordón espermático. Acá tenemos un pene oculto. Miren, parece que no hay pene. Es un gordito, muy preocupado, vienen los padres. Uy, que dice ya, no tiene pene, mi hijito, dice, pero en realidad el pene está presente, solo lo que hay es bastante panículo adiposo. Si nosotros hiciéramos un corte aquí, podríamos encontrar 4 o 5 centímetros. ¿Y cuánto mide el pene de un niño? Pues 4 centímetros, 5 centímetros. Entonces, por eso se llama pene oculto. Acá tenemos condilomas genitales, ¿no? Acá tenemos ya otro tipo de alteraciones, ya que impresionan ya neoplásicas, cáncer de pene, hay que hacerle biopsia para determinar la conducta a seguir. Acá tenemos lo que sería una fimosis, ¿no? Hay la falta de exposición del glande que no se logra con maniobras manuales. Nosotros tratamos de retraer este prepucio y va a haber un anillo estenosante aquí. Este es el diagnóstico preciso de lo que es fimosis. Acá tenemos balanopostitis. Esto suele presentar los diabéticos, los adultos diabéticos, ¿no? Se inflama, se para el prepucio y al final lleva a la fimosis. Ya no pueden exponer el glande. Aquí gran cantidad de esmegma y generalmente las balanopostitis en los diabéticos son mixtas, pero siempre está el componente micótico. Acá tenemos examinar los genitales externos. Acá la desembocadura normal del meato debe ser en la parte más distal del glande. Entonces toda desembocadura que no es ahí es anómala. Tenemos los hipospadias granular o glandular, subcoronal, debajo de la corona, y otros, ¿no? Que vamos a verlo en su momento. Acá el epispadias, que es un padecimiento bastante raro, que a veces se presenta con alteraciones de la mucosa vesical incluso. Acá tenemos ya imágenes en lesiones herpéticas. Acá secreción uretral purulenta, miren. Ya hay que analizarla. Cuando tenemos nosotros un paciente de estas características, el manejo no es pedir. ¿Para qué pedirían un examen de orina aquí? Lo que pedirían directamente es un estudio de esta secreción uretral, hacerle coloraciones respectivas, ¿no? La secreción de Gram para ver si encontramos los diplococos Gram negativos intracelulares y la coloración de Giemsa para ver si vemos las inclusiones propias de la clamidia. Acá tenemos un chancro sifilítico. Son unas úlceras elevadas, miren, elevadas y limpias, y que duran unos 7-10 días y después se van, sin tratamiento. Yo no veo honestamente mucho tiempo este tipo de lesiones de chancro primario, ¿no? De úlcera primaria de sífilis. Acá tenemos más bien el linfogranuloma venéreo. Son lesiones así irregulares, muy sensibles a las tetraciclinas. Acá tenemos el molusco contagioso, que característicamente son lesiones umbilicadas. Vean ustedes, traten de ver, tienen un ombliguito. Estas se autolimitan, esta es una infección viral que se autolimita después de 4 o 6 meses, cede espontáneamente. Hay veces el paciente le incomoda mucho esto
y nos presiona para hacer la cauterización de los mismos, cosa que no se debe acceder. A la enfermedad de Peyronie, una curvatura acá ventral exagerada que dificulta la penetración y produce dolor y dispareunia en la pareja. Tenemos la fractura de pene, o sea, se lateraliza el pene al lado opuesto de la ruptura del cuerpo cavernoso. O sea, aquí se ha roto el cuerpo cavernoso derecho. Ha estallado y se produce esto. Acá tenemos angioqueratomas escrotales, quistes sebáceos, también es motivo de consulta a veces, ¿no? Les preocupa a los pacientes, porque tienen imágenes de verrucosas, no muy estéticas, entonces es motivo de consulta también. Acá la palpación del testículo, que debe ser bimanual, personalmente no me he acostumbrado a la misma, pero lo que se recomienda es la palpación bimanual de esta forma, y con la palpación acá se ve cómo se está palpando, ya con el dedo índice y el dedo pulgar, las características que puede tener la consistencia de cada testículo. En cuanto al examen físico de los genitales externos femeninos, tenemos con presencia siempre de asistente, aún más. O sea, por ejemplo, debería ser por eso las asistentes en urología deberían ser las técnicas, lo que llamamos técnicas en enfermería, deberían ser mujeres y ellas deben estar presentes, o debe estar una licenciada de enfermería. Mujer. Posición de litotomía. Puede encontrarse carúnculas. Las carúnculas es la protrusión de la mucosa vesical, que son unas estructuras rojizas, aframbuesadas, que protruyen por el meato uretral. Eso se ve por hipoestrogenismo en mujeres añosas. Examinar las glándulas de Skene, que dan procesos inflamatorios parauretrales, generalmente asociada a gonococo. Y también la bartolinitis o las glándulas de Bartolino, que son más bien no parauretrales, sino más bien el introito, paraintroito. A nivel de horas puede ser 2 y 10 horas, ¿no? Que pueden estar inflamadas o infectadas. Ver prolapsos, o sea, la protrusión de las estructuras de la vejiga, llamado cistocele, de la cúpula, llama prolapso de cúpula, enterocele y rectocele en la parte posterior de la pared vaginal posterior. El examen digital rectal en el hombre, muy importante, lubricar el dedo índice de la mano dominante, lubricar el esfínter externo también y hacer un tipo de relajamiento, ¿no? Para que no haya problemas de un posible evento vagal. Examinar el tono del esfínter para deslindar trastornos neurológicos, es muy importante tener la tonicidad. Por ejemplo, es sabido que en los diabéticos hay hipotonía a ese nivel. La hipotonía también se puede presentar por decir, relaciones sexuales a nivel anal. Puede haber ruptura de la musculatura y le dan cierto grado de hipotonía a ese esfínter. Palpar el recto. El tacto rectal puede hacerse en posición de cúbito supino, de cúbito lateral izquierdo con caderas y rodillas flexionadas en posición fetal, posición genupectoral, rodillas sobre la camilla, separa las rodillas y apoya sobre la mesa los hombros y la cabeza. Posición de pie con flexión de la columna lumbar, ese es el que personalmente utilizo, ¿no? Me parece un poco grotesco la posición genupectoral a un varón, ¿no? Bueno, pero es cuestión de la forma como cada uno examina a su paciente, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar? El tamaño de la próstata, grado 1, cuando el estimado del volumen es entre 20 y 30 centímetros cúbicos. Grado 2, si el estimado del volumen es en 30 a 50 centímetros cúbicos.
Grado 3, si el estimado del volumen está entre 50 y 80 centímetros cúbicos. Y grado 4, cuando el estimado del volumen es mayor de 80 centímetros. Hay que evaluar la consistencia. La consistencia normalmente es elástica, firme y lisa, superficie lisa. Es similar a palpar la eminencia tenar cuando hay una flexión firme sobre la zona del contralateral, o sea, hacia el meñique. O sea, flexionado el dedo pulgar sobre el meñique en forma intensa, esa es la firmeza que debe tener la próstata. Es patológica si la próstata la encontramos pétrea, o sea, pálpense el nudillo de un interfalángico, esa es la sensación de que uno está tocando un cáncer. Se da en el cáncer de próstata, prostatitis crónica o en la tuberculosis. En casos de absceso prostático se palpa fluctuante. Debemos insistir en que no se debe hacer examen digital rectal ni se debe hacer evacuación uretrovesical en pacientes con prostatitis aguda por la probabilidad de favorecer la presentación de una bacteriemia, una septicemia, una infección grave, ¿ya? Sensibilidad, la sensibilidad, sí es muy dolorosa pensar en prostatitis aguda. Se le denomina Bloomberg prostático. Entonces esto hay que hacerlo con mucha precaución por el riesgo de desencadenar un proceso infeccioso grave, ¿no? La movilidad la próstata es móvil en los pacientes normales. No es dolorosa. Va a ser fija cuando hay una neoplasia en la glándula, ¿no? Cuando hay un cáncer de próstata. Ahí está el esquema del examen digital rectal. En cuanto al examen de laboratorio, tenemos muy importante y siempre debemos pedirlo los urólogos, el examen completo de orina, examen general de orina, el urocultivo y antibiograma es importante, la citología urinaria, sobre todo cuando hay hematurias, el Papanicolau en orina para ver células anómalas, estudio de secreción uretral, como les he dicho. Cuando hay secreción uretral no hay que pedir orina completa porque es por gusto. Hay que pedir el estudio de la secreción con las coloraciones respectivas, que pueden ser pues Gram y Giemsa. Creatinina sérica para ver la función renal. El PSA total y el PSA libre también importantísimos para tener una referencia de lo posible patología de fondo. Radiología del tracto urinario. Placa simple de abdomen es importante para ver cálculos, para ver si se ven bien las delimitaciones del psoas. La urografía intravenosa es un examen importante que ahora la urografía excretoria está siendo reemplazada pues por el urotem, o sea, por la tomografía contrastada. La pilografía retrógrada siempre se ha hecho y ahora se está haciendo más porque nos da datos precisos en cuanto al abordaje percutáneo o también para las uretrocistoscopías flexibles, pero más para los tratamientos percutáneos en la litiasis, ¿no? La nefrolitotomía percutánea. Perdón, no. El uso del nefroscopio, o sea, la litotricia o litotomía percutánea a través de la pared, ¿no? Con el nefroscopio, para hacer la punción, porque lo primero que se hace es puncionar un cálice, irlo dilatando y introducir el nefroscopio, ¿no? Ahora se usa el nefroscopio estándar, es 30 Cherrier. Ahora los mini-per, nefroscopios para mini-per son menores de 20 Cherrier. La cistografía
para ver reflujo es muy importante en los niños que tienen infecciones pielonefritis repetitivas. La uretrocistografía, importantísima, la arteriografía, sobre todo para el manejo ya de trasplante renal y también para el manejo de algunos tumores. La ultrasonografía, que es un examen casi rutinario, nada invasivo, que se debe utilizar siempre. La tomografía computarizada con contraste, el Urotem, que cuando es para cálculo generalmente usamos sin contraste, pero cuando queremos ver otros detalles ya por otras patologías, generalmente se usa el contraste, ¿no? El Urotem. La resonancia magnética, que tiene un auge ahora en el diagnóstico preciso de tumores iniciales de próstata. El PET vendría a ser la tomografía de emisión de positrones, que sirve para, usa unos radiofármacos y que sirven para darnos imágenes morfológicas y también metabólicas. O sea, sirve para detectar cánceres, para tener la precisión de lo que estamos viendo es un cáncer. Utilización de radionúclidos, el citigrama óseo. Acá tenemos una urografía excretoria normal. Vean las estructuras, son típicas. O sea, que los cálices son tipo copitas, no deben estar dilatados. La pelvis renal izquierda es más elevada, generalmente media vértebra más elevada, por cuestión de efecto compresivo del hígado acá. No se debe dibujar todo el trayecto ureteral, o sea, acá está más normal que a este lado. Acá podría haber un proceso inflamatorio que me está haciendo que se delimite, que se dibuje todo el uréter. Acá tenemos una vejiga. Esto probablemente es una vejiga relativamente pequeña acá, ¿no? Pero normal. Acá tenemos también, miren, el sistema colector. Las copitas no son dilatadas, los infundíbulos también. La vejiga, esta vejiga, más bien, este tipo de vejigas están relacionados más con el género femenino, o sea, son así tipo triangular, por el efecto compresivo del útero. En el varón son más ovoides. Acá tenemos una uretrocistografías normales en una mujer y en un hombre. Entonces, vean toda la silueta de los bordes vesicales normales, y acá tenemos la uretra prostática. Aquí está el verumontanum, una elevación, y acá tenemos parte de la uretra que se está dibujando en la uretra anterior. Son estructuras normales. Acá tenemos la zona vulvar, acá la zona de la uretra membranosa y la uretra prostática, que está un poco comprimida. Acá sí parecería más bien que hay una pequeña disminución del calibre de esta uretra, ¿no? Acá sí es evidente, mucho más claro, es una estenosis uretral. Ya, acá se dibuja la vejiga, aquí es la uretra prostática. Esta punta de lápiz se da en la uretra membranosa, pero sí es anormal. Acá tenemos la pilografía retrógrada, que como les digo, ahora se está utilizando bastante en las cirugías, como inicio, en las cirugías mínimamente invasivas para extracción de cálculos por vía percutánea, y también algunas oportunidades como uretrocistoscopía flexible o semirrígida o rígida. Acá tenemos, miren, estas imágenes de pilografía retrógrada. Entonces se va a lograr hacer la punción, generalmente por el cáliz inferior, se obtiene orina, después se dilata y después se entra con el nefroscopio. Acá tenemos la ultrasonografía, un riñón normal.
Acá tenemos ya imágenes tipo quística, acá más bien tumoral. Acá también imágenes de la vejiga, aparentemente tumorales, siembras tumorales. Acá tenemos un estudio comparativo entre la urografía excretoria y la ecografía. Imagen tumoral, acá se ve así en la urografía y acá miren, en este corte se ve la tumoración ahí. Acá una ultrasonografías prostáticas transabdominales. Se ve los diámetros de la próstata. Este es un corte transversal y este es más bien un corte sagital. Aquí vemos que hay protrusión del lóbulo medio hacia la luz vesical. Acá un corte transversal y un sagital. Acá cómo se toman las imágenes en la ultrasonografía transrectal de la próstata, ¿no? Estas son imágenes típicas. Acá está el transductor, acá está la vejiga, aquí se ve la próstata. Posición para hacer una ultrasonografía transrectal de próstata. Acá tenemos un estudio ecográfico del testículo, ¿no? Acá tenemos una tomografía computerizada renal en que vemos una dilatación a nivel de las estructuras intrarrenales colectoras. Acá un riñón normal aparentemente. Acá vemos una masa que puede ser un nódulo tumoral. Acá tenemos una lesión quística. Y acá tenemos más bien una formación hidronefrótica. La diferencia que un quiste bien formado. Y acá una dilatación, lo que vendría a ser la pelvis y el sistema colector. Acá tenemos ya una masa tumoral, un riñón grande en el lado derecho. La resonancia magnética que más se está utilizando para patologías prostáticas. Y acá tenemos también un angiomiolipoma, ¿no? Una estructura que parece que es cáncer, pero generalmente son estructuras benignas. Ya, acá tenemos una formación tumoral, ¿sí? Acá igualmente formaciones tumorales. Acá tenemos la gammagrafía para ver el grado de función del riñón, ¿no? Nos da porcentaje más o menos aproximado lo real. Acá está su visión radioisotópica. Acá tenemos el cintigrama óseo para ver cáncer a nivel osteoblástico en el cáncer de próstata. Muy bien. Entonces ha sido un poquito largo, pero me parece de que hemos ido a buen ritmo y ojalá les haya sido muy útil. Si hubiera alguna pregunta, podemos hacerla. Doctor, buenos. Sí. Doctor, para una hiperplasia benigna de próstata, un método imagenólogo de gold estándar, ¿cuál sería? Para la próstata debemos empezar por los exámenes no invasivos. O sea, le pueden hacer una ecografía de inicio, no necesariamente transrectal, sino transparietal nomás, y hay que evaluar en próstata nosotros para lograr ubicar bien en qué momento se encuentra el padecimiento prostático. Tenemos varios parámetros que no, por ejemplo, el tamaño de la próstata es importante, pero no es decisivo para decidir una cirugía, pero sí evaluar el residuo postmiccional. Si el residuo postmiccional es mayor de 100, le damos tratamiento y si no lo logramos revertirlos, tiene indicación quirúrgica. Si nosotros encontramos en la ecografía, el urólogo nunca pide una ecografía prostática de frente, sino renovesicoprostática. ¿Por qué?
Porque si hay una hidronefrosis, ese paciente de por sí ya tiene indicación quirúrgica. O sea, con un examen tan simple y no invasivo, nosotros ya podemos ubicar a nuestro paciente en qué momento se encuentra en la evolución de la enfermedad y decidir si es plausible solamente tener tratamiento o medicamentoso o de repente necesita acceder a un tratamiento quirúrgico. ¿Algo más, chicos? Doctor, buenas tardes. Sí. Disculpe, respecto a la ecografía, ¿cuál es más fiable, doctor? ¿La ecografía transabdominal o la rectal en este caso? Como le digo, para fines prácticos, no hay gran diferencia, ¿no? Salvo cuando ya estamos pensando en neoplasia o cuando ya se ha demostrado de que puede haber un cáncer, ayuda un poquito más la transrectal, pero la transparietal no hay que quitarle su valor. Vamos a ver en algún momento, ya cuando desarrollemos hiperplasia benigna de próstata, cómo hay signos muy útiles, como lo que se denomina la medición del grosor del detrusor. Únicamente con ese dato nosotros podemos hacer predicciones del paciente si va a necesitar cirugía, si ya necesita cirugía, etcétera, etcétera. Y también hay un índice que se llama el IPI, índice de producción prostática a nivel vesical, o sea, básicamente la presencia o ausencia del lóbulo medio. Cuando el lóbulo medio es mayor de 10 centímetros, la predicción de que necesita cirugía o de que puede hacer una retención urinaria es muy alta. O sea, no le quitemos valor a la transparietal, y la transrectal sí es necesaria en algunas oportunidades, sobre todo cuando pensamos en problema estamos en búsqueda de un problema neoplásico de próstata, no de cáncer de próstata. Gracias, doctor. Disculpe, respecto a lo inmunogenológico, doctor, ¿cuál es correcto decir? ¿Es una hiperplasia prostática benigna o una hipertrofia prostática benigna? Lo que sucede patológicamente, histopatológicamente, es una hiperplasia. Hiperplasia prostática benigna es el nombre que debe estar consignado en el CIE-10 también. Gracias. Bien, bien, chicos. Bien, entonces ya nos estamos viendo. Con la delegada vamos a coordinar. Vamos a tener nuestras próximas clases conforme está programado, pues, para el día 30 y el día 23, ¿no es cierto? Pero vamos a adelantar una clasecita porque un día lunes justamente voy a estar en un congreso de la AUA, o sea, la Asociación Americana de Urología, y quiero adelantarlo, no quiero estar retrasado nunca, ¿ya? Entonces, pero eso ya lo vemos posteriormente, o sea, lo vamos a recuperar antes de que se debería dictar, ¿ya? Bien,